alabado y bendito seas por siempre, Señor. Quiero pedir que sigas trabajando en nuestra vida, Señor, que sigas fortaleciendo nuestra fe, Padre. Podemos nosotros seguir conociendo tu carácter, para seguir confiando plenamente en él, Señor, sin importar que no entendamos o no comprendamos o no veamos el panorama como tú lo ves, Señor, y que de esta manera vamos a estar firmes en la roca, en nuestra salvación, en nuestro Redentor, en nuestro Señor Jesús siempre, y que siempre, Señor, tengamos esa sensibilidad para obedecer las directrices de tu Espíritu Santo, que nos guía toda verdad todos los días, en cada momento, Señor. Padre, que hoy tu iglesia realmente pueda reunirse para adorarte, para servirte, Señor, para servirnos los unos a los otros, para traer alabanza, Señor, un buen perfume que traiga agrado a tu corazón, Señor. Padre, danos la sabiduría para dar tu palabra y dar el entendimiento y abrir los oídos a tu iglesia para poder recibir, Señor, esta palabra y que ellos sean edificados, sean levantados en la fe, Señor, de tu palabra, Señor. Amén. Bien, la semana pasada yo dije que hoy iba a haber una segunda parte sobre este mensaje de cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Yo espero que esté siendo de bendición este tipo de mensajes, porque de verdad busca centrarnos no en nosotros, sino en Dios. Siempre tenemos que recordar que tenemos que pasar de nuestra acera a la acera del frente, como decimos coloquialmente hablando. Eso nos ayuda a enfocarnos y nos quita un gran peso de encima, primero de buscar controlarlo todo, segundo de buscar entenderlo todo, porque nos saca de la lógica humana muchas veces para recordar que todo, aunque no lo entendamos o aunque solo estemos mirando un fragmento, Dios está mirando un panorama mucho más amplio, mucho más completo, que abarca inclusive el tiempo y el espacio. Y eso nosotros entonces nos sitúa en una posición de estabilidad que nos trae paz mental, que nos trae estabilidad emocional, que si bien es cierto no elimina de golpe las presiones, las responsabilidades, los problemas y X situación que nos toca afrontar porque estamos en este mundo y nada es color de rosa. Hasta mi Señor fue muy claro en eso. Él dijo: en el mundo van a tener aflicción, pero confía en yo he vencido el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que esas palabras se pueden traducir como que en el mundo van a tener que pasar diferentes circunstancias y momentos, pero yo estoy por encima de esas circunstancias y de ese momento. Así que quédense tranquilos. Aprendan a confiar en mí, aprendan a caminar conmigo, aprendan a verme a mí. Y de eso se nos va la vida cristiana. De eso se nos va la vida cristiana. Yo me pongo a mirar hacia atrás en mi vida personal y definitivamente, así como he pasado diferentes momentos y circunstancias, también puedo decir que conozco mejor a mi Señor ahorita que como lo conocí hace 10 años. Y es el mismo Dios, Él no ha cambiado, Él no cambia, es el mismo ayer, hoy, siempre por los siglos. ¿Quién es el que ha cambiado? Yo soy el que ha cambiado. Y yo siempre lo pongo esto como un ejemplo muy sencillo. Es como cuando yo tengo que renovar fórmulas de mis lentes. La ciencia dice que lo tienes que hacer todos los años, pero hay unos oftalmólogos y optometristas que son un poco más realistas, que dicen que eso depende un poco de tu visión, que sí tienes que hacerte exámenes con frecuencia para determinar qué tanto tienes que hacer el cambio. Pero en la medida que yo voy haciendo los cambios, que me voy adaptando, se va adaptando a mi ojo, yo puedo mantener o puedo mejorar mi visión. Y eso mismo ocurre con Dios. Y en la medida que yo profundizo, en la medida que yo voy intimando, en la medida que yo voy realmente dando la atención de vida, yo realmente lo voy conociendo y yo voy cambiando. Y de eso se trata. Vamos al Proverbios 3, Proverbios capítulo 3. Vamos a comenzar. Proverbios 3, versículo 5. Dice el proverbio: confía en el Señor, leo la NTV, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Confía en el Señor con todo tu corazón. Uno de los problemas que tenemos nosotros los cristianos es que oramos para que el Señor aumente nuestra fe, para tener una fe sólida, pero no somos conscientes muchas veces de aquellas cosas que le son estorbo a nuestras propias oraciones. Y siempre que yo hablo estas cosas, el evangélico promedio, el cristiano promedio, el pastor promedio ya automáticamente se va con la película mística de guerra espiritual, de aquello no. Entonces es Satanás que nos tengo que cuidar de los demonios. Ya va. Aquí no está hablando de demonios. Aquí me está diciendo el Espíritu Santo por medio de Salomón que para yo poder confiar en el Señor con todo mi corazón,
con toda mi fuerza, con toda mi determinación, yo me tengo que cuidar de mi capacidad de razonar, de entender, de comprender, que se busca anteponer a la voluntad de Dios. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Esto no se trata de que nos volvamos robots o de que usted de repente se meta ponga la mente en blanco, como dicen algunos, y espere que le caiga místicamente la respuesta a la solución. Yo no estoy tampoco mencionando eso. Lo que estoy hablando es que si bien es cierto tu mente, mi mente, siempre nos va a dar opciones. Tengo este problema. Bueno, la mente empieza a trabajar. Bueno, puede hacer esto, puede hacer esto, puede hacer esto, puede hacer esto. Y te lo va a poner ahí en presente siempre. La cuestión es que no debemos poner eso en primer lugar. De esto se trata. De esto se trata. Por eso dice acá, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Y lo está diciendo alguien que está considerado como una de las personas más sabias y entendidas del planeta, después de mi Señor Jesucristo, como lo era el rey Salomón. Una persona, pues, que Dios le dio una capacidad intelectual gigante y está reconocido como eso. Y él mismo está diciendo, no confíes en tu propia capacidad, no confíes. Es decir, no lo pongas de primer lugar, no sea esa tu primera opción. Porque ¿qué pasa con muchos cristianos? No, pero es que a mí Dios me dio esta habilidad, entonces yo voy a confiar en esta habilidad y yo voy a resolver. Y cuando las cosas no me salen, entonces toman, ahora sí voy a meterme más con Dios para ver qué me dice el Señor. Pero nada, mejor hacerlo otra vez. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Fíjese que dice que para confiar en el Señor con todo el corazón, yo debo dejar a un costado, controlar, sobre todo cuando estamos bajo presión, queremos solucionar un problema rápido, inmediatamente todas las opciones nos ven en mente. Y no natural, queremos salir de ese problema, de esa circunstancia rápido. Pero ¿qué dice el Señor? Porque aquí dice el texto, busca su voluntad en todo lo que hagas y tenemos una garantía. Él te mostrará cuál camino tomar. El que te va a indicar de todas esas opciones que tu mente generó, si Él está de acuerdo, vuelve a apoyar, vuelve a usar alguna, es el Espíritu Santo. Como puede pasar que te diga ninguna de esas es. Ese es el gran detalle. Ese es el gran detalle. Entonces nuestra responsabilidad es confiar, no controlar, no entender todas las cosas. Como ya yo lo dije la semana pasada, Dios no quiere que entendamos todo, sino que confiemos en su carácter cuando no entendemos lo que está pasando. Y de eso se trata el caminar por fe. Esto es caminar por fe. No se trata de caminar ciegamente en el sentido de que vamos a anular nuestro entendimiento. Yo quiero enfatizarlo bien para evitar malas interpretaciones o que lo saquen fuera de contexto. Yo no estoy diciendo eso, porque Dios nos dio la capacidad de razonar, Dios nos dio inteligencia, nos da sabiduría. Entonces yo no puedo contradecir al mismo Dios diciendo algo que no es. Lo que estoy diciendo es que no podemos confiar más en nuestras capacidades dadas por Dios que en la dirección que da su Espíritu Santo. Y esto es muy importante en este mensaje cuando lo que Dios hace no tiene sentido. ¿Por qué? Porque ahora vamos a Éxodo 14 y lo voy a representar acá de una manera tremenda. Éxodo 14, versículo 21 dice: Luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. Escucha lo que sigue. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Yo quiero parar en un momento para derribar, esto es como que un resultado inmediato, pero no es donde me quiero enfocar. Pero sí quiero que usted denote que aquí no dice que el mar se abrió de forma inmediata. Así nos lo pintan en las películas. Así yo he escuchado a muchos predicadores. Pero no dice que apenas Moisés puso la vara, se abrió como nos lo ponen en las películas, que se ve espectacular. Lo que pasa es que para efectos de la película lo hacen de forma instantánea. Pero el texto nos dice que un fuerte viento sopló toda la noche para que se abriera el mar. No fue instantáneo,
dice fuerte viento, eso podemos inducir, obviamente, que ese fuerte viento fueron ráfagas que trajo un sonido estruendoso, que quizás vino acompañado de, no precisamente de sol, sino fue un momento, yo diría, en lo natural, caótico, porque si usted toma en cuenta que eso no era una zona selvática, recuerde, esto es un desierto, por lo general en los desiertos no sopla mucho la brisa, así que para ellos quizás esto fue algo también novedoso, fue algo nuevo, fue algo que quizás no entendían, pero ¿cómo es esto, Moisés, que Dios te manda a ti a poner la vara sobre el mar y empieza a soplar un viento sabiendo que tenemos a los egipcios por allá atrás? Usted se puede imaginar el nivel de ansiedad, quizás en la que estaba el pueblo, de desconcierto, de yo no entiendo qué está pasando aquí. Aquí podemos hablar literalmente de que el pueblo se sentía como en medio de un caos. Atrás tenían los egipcios que lo estaban siguiendo, pero no quiere decir que los egipcios, quiero también aclarar que no es que ellos tenían una ventaja en tiempo, no, que ellos salieron porque si no entonces ya lo hubiesen agarrado. ¿Por qué no los agarraron? No, vamos a leer un poquito más arriba. Dice el versículo 19, para ir despejando algunas cosas que les quiero dejar en claro. Entonces el ángel de Dios, que iba al frente del pueblo de Israel, se trasladó hacia atrás del campamento. La columna de nube también se cambió de lugar y pasó a estar detrás de ellos. La nube se puso entre los egipcios y el campamento de los israelitas. Al atardecer, la nube se convirtió en fuego e iluminó la noche, pero los egipcios y los israelitas no se acercaron unos a otros en toda la noche. Esta es la razón por la cual, a pesar de que los israelitas estaban recibiendo, quizás soplando la brisa tan fuerte como lo dice, esta es la razón por la que durante la noche, mientras se abría el mar, los egipcios no los alcanzaron y no los tocaban. El mismo Dios que estaba trayendo la brisa, o este viento fuerte, era el mismo Dios que estaba conteniendo a los egipcios. Pero, ¿usted cree que los israelitas en este punto se van a estar poniendo a ver, pero es que por eso es, entonces la nube se me puso para atrás, entonces aquello no? No, yo quiero que usted se ponga por un momento en la piel de estos israelitas. Ellos estaban viviendo un momento caótico, un momento que no entendía, un momento de mucha inestabilidad. Por lo tanto, la preocupación, la angustia, la ansiedad estaba allí. Pero ¿cómo? ¿Y dónde está Dios? Y es difícil ver a Dios cuando lo tienes actuando en dos frentes diferentes. Imagínate, no podemos entender uno, vamos a entender dos. Nosotros ahorita lo estamos mirando, y ahorita que lo estamos mirando con detenimiento, sacándonos un poco las películas que siempre vemos en Hollywood y cómo nos lo pintan. Vámonos aquí al texto, que es lo que estamos mirando. Dios no estaba actuando una sola vez, Dios estaba actuando dos veces, pero parece que esto no tenía sentido para los israelitas en ese momento. Estaban clamando a Dios y de repente sopla un viento y lo que yo estamos mirando es que durante toda la noche se está abriendo el mar. Durante toda la noche. Pero tampoco entendemos por qué los egipcios, que ya los hemos escuchado los caballos detrás de nosotros y los soldados no nos terminan de atacar. No entendemos qué está pasando. Parece que esto no tiene sentido. Esto pareciera no tener sentido porque nunca en la existencia de la humanidad se había visto que el mar se abriera de esa forma. Por eso es un milagro espectacular, sí, es un milagro espectacular. Pero entendemos que no es instantáneo. Y muchas veces nosotros los cristianos, la iglesia, los pastores, los hijos de Dios, quieren que la respuesta de Dios sea instantánea. Sea instantánea. ¿Por qué? Porque así solamente queremos definir como una manifestación sobrenatural de Dios. Yo pregunto, ¿esto no fue sobrenatural realmente? Lo que pasa es que no nos habíamos detallado a pensar, quitándonos un poco la imagen de las películas de Hollywood, lo que realmente dice el texto. El texto no le está quitando, no está minimizando el milagro. Ojo, el texto no está minimizando el milagro. El texto es muy claro. El texto dice que Dios abrió el mar, solo que la forma en la que lo hizo es la que muchas veces no es tan espectacular, y con eso pretendemos minimizar el milagro. El hecho de que Dios no lo haga como tú y yo lo queremos ver no quiere decir que no sea milagroso, no quiere decir que no sea sobrenatural. Dios usa las cosas naturales. Dios usa las cosas naturales, sino ¿para qué las hizo? ¿Para qué? Se nos olvida que Dios también es, cuando hablamos de Dios sobrenatural, se nos olvida que Dios está, que lo que quiere decir eso es que está por arriba de lo natural, pero no quiere decir que Dios no puede usar lo natural para
generar un milagro. Y aquí no está Hollywood, aquí no fue instantáneo, dice que toda la noche sopló un viento recio, fuerte, de oriente. Impresionante. Eso igualmente no deja de ser. Esto, como lo dice el texto, no le quita mérito a Dios, ni mucho menos. Ni minimiza el milagro natural que están viviendo los israelitas. Y eso es exactamente lo que ocurre con nosotros los cristianos. Queremos que Dios se manifieste, pero estamos pensando solamente en lo instantáneo. Cuando Dios puede hacer las cosas, usando las cosas naturales para generar un milagro. Y eso igualmente es igual de poderoso. ¿Por qué está usando Dios aquí? Viento. Está usando el tiempo, porque dice que duró toda la noche el viento. Y dice que también está usando el mar, porque el mar obedeció lo que Dios quería. Eso no es sobrenatural, totalmente sobrenatural. Lo que pasa es que ahora usted se está dando cuenta que no es como Hollywood lo pinta. Hollywood lo representa, obviamente, pero por cuestiones de la película, no puede poner por tema de tiempo, precisamente lo que es una película, no puede poner que el mar duró toda la noche para verse. Tiene que hacerlo lo más rápido posible para el impacto en el ámbito narrativo de la historia. Y es exactamente lo que pasa con nuestra vida. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, pero yo le estoy orando a Dios por un milagro financiero y yo no veo que me tocan la puerta para traerme una maleta con $1000. Porque casi queremos que Dios haga los milagros financieros solamente. Usted está orando, termine de orar y a la hora alguien le toque la puerta o te llegue un mensaje de tu banco en el teléfono de que alguien te depositó $1000 para poder decir es que Dios me hizo el milagro. No necesariamente Dios tiene por qué hacerlo así. Son señales las que Dios manda. Pero esas señales nos anticipan lo que Dios hace. ¿Deja de ser menos poderoso? No. Para nada. Y aquí yo quiero resaltar algo. Entonces, en el hebreo se dice Ruach Kadim, que significa viento oriental con fuerza. Ya lo acabo de decir, el mal no se abrió en un segundo. Dios utilizó un medio y lo hizo a lo largo del tiempo. No fue ausencia de poder. Fue una forma distinta de actuar. Y este es el punto donde nosotros los cristianos muchas veces fallamos, porque queremos encajonar a Dios en una forma de hacer las cosas. Totalmente. Yo no sé qué pasaba por la mente de Moisés cuando Dios le dijo extiende la vara sobre el mar. Yo no sé qué estaba pensando Moisés. Bueno, si es que a lo mejor se estaba imaginando algo, no lo sé. Pero lo que sí me dejé claro es que no es como me lo pintaba Hollywood. Pero eso no le quita mérito ni minimiza el milagro que Dios hizo, porque siguió siendo un milagro único que no se ha repetido más nunca. Que no se ha repetido más nunca. Versículo 23. Entonces los egipcios, con todos los carros de guerra y sus conductores y con los caballos del faraón, persiguieron a los israelitas hasta el medio del mar. Pero poco antes del amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y causó gran confusión en sus fuerzas de combate. Versículo 25, escuche esto. O lea, como yo usted lo tiene conmigo. Torció las ruedas de los carros para que les resultara difícil manejarlos. Torció las ruedas de los carros para que les resultara difícil manejarlos. Esto parecía como que innecesario, porque si ya el texto nos dice que la columna de fuego y la nube se pusieron detrás para impedir el acercamiento de ambos campamentos, ¿qué necesidad tenía Dios de hacer que las ruedas de los carros se le torcieran? Pregunto yo. Si ya sabemos lo que iba a pasar. Bueno, nosotros ahorita ya sabemos lo que iba a pasar, ellos en ese momento no sabían, obviamente. ¿Qué necesidad había Dios de tomar este pequeño detalle? De que el texto nos diga que Dios torció la... ¿Cómo Dios hizo para torcer esa rueda? No lo sabemos. El texto no es explícito en eso. Pero esto para que nos demos cuenta que Dios no se guarda, cuando Dios actúa, lo hace todo de manera detallada, específica y siempre busca un beneficio para su pueblo. ¿Por qué? Porque esto hizo que se ralentizaran. Dios quería que se ralentizaran para que les resultara ¿qué? Difícil manejarlos. Salgamos de aquí, alejémonos de los israelitas, gritaban los egipcios. Miren el terror, pero es que no es para mí. Es
Es que eso, hasta para los mismos egipcios, en el caso de los israelitas se sentían esperanzados estar en el medio del mar, pero para los egipcios eso era un miedo terrible. Ver una pared, no sé, aquí sí tenemos que jugar un poquito con la imaginación, 20 metros para arriba de ambos lados, como que si fuera un cristal, como que si fuera una pecera literal, natural, donde estás mirando animales, donde ves el agua con una pared, pero con el bramido y la fuerza del mar. Obviamente que eso es para tener miedo. Mientras que los israelitas se sentían asombrados y llenos de esperanza porque ese era su Dios salvando, pasaba lo contrario con nosotros. Estaban aterrorizados. Y los egipcios ya no le querían hacer caso al rey, ¿no? Vámonos de aquí porque esto no me gusta. No me gusta. El Señor está luchando por ellos en contra de Egipto. Mira que ya los egipcios sabían que el Dios de Israel estaba actuando. Y eso es lo que nosotros muchas veces no nos damos cuenta. No, pero es que ese hombre es que me está cobrando, pero es que ese hombre es malo. Tú no sabes lo que Dios está tratando en el corazón de las personas que te persiguen, del cobrador, de la persona que te está haciendo el mal, de la persona que está buscando que te vaya mal, que te saque, que tú no sabes lo que Dios está haciendo. Entonces tú no puedes decir, es que Dios no me está escuchando, es que yo no veo a Dios actuar, es que según tu entendimiento y según tu lógica no lo vas a ver actuar, porque quizás Dios está actuando muy diferente a como tú lo piensas. Recuerden, la primera parte de este mensaje, la semana pasada, cuando vimos que Dios, los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros y su forma de actuar es más alta que la nuestra. Así que muy probablemente no vas a entender y no vas a verlo actuar, según yo. Versículo 26, cuando todos los israelitas habían llegado al otro lado, el Señor le dijo a Moisés, ahora le digo otra vez, extiende otra vez tu mano sobre el mar y las aguas volverán con fuerza y cubrirán a los egipcios, a sus carros y a sus conductores. Versículo 30, más abajito. Así es como el Señor aquel día rescató a Israel de las manos de los egipcios, y los israelitas, mire esto, vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Y era de esperarse que eso ocurriese, ¿no? Porque usted sabe que el mar arrastra los cadáveres muchas veces a la orilla. Cuando el pueblo de Israel vio el gran poder, fíjense lo interesante, que aquí se dice y resalta que aquí recién el pueblo de Israel tuvo percepción del poder de Dios. Aquí, cuando el pueblo de Israel vio el gran poder que el Señor había desatado contra los egipcios, se llenaron de temor reverente delante de Él. Y por eso Dios hizo esto, para poder sembrar en el corazón de esa generación esto que dice aquí. Entonces pusieron su fe en el Señor y en su siervo Moisés. Cuando tú y yo somos conscientes de lo que Dios está haciendo, porque llega un punto donde Dios nos hace conscientes de lo que Él hizo y cómo lo hizo, viene la otra parte. ¿Y por qué Dios lo hizo así? Porque esa fue la manera en la que Él quiso sembrar en tu corazón y en mi corazón respeto profundo por Él. Eso es lo que uno llama ahora el testimonio. El testimonio no es solamente lo que Dios hizo a favor mío, sino también es lo que Dios hizo en mí. Las dos cosas tienen que ir de la mano. Yo tenía este problema, le oré a Dios y Dios actuó de esta forma. Hizo esto afuera y yo le doy la gloria a Dios por eso. Pero también le tengo que dar la gloria a Dios porque crecí, porque aprendí esto, porque el Espíritu Santo me llevó que yo tenía que corregir esto, tenía que madurar aquí. Y eso es lo más importante. Aquí lo más importante de este relato no es que le terminó de quitar el yugo de Egipto, de los egipcios y los israelitas, no es que mató al faraón por su dureza de corazón. No es lo que Dios quería resaltar. Todo esto Dios lo hizo con esto. Porque recuerden que durante el proceso de las 10 plagas y desde que Dios se le apareció a Moisés en la zarza, el pueblo dudaba de Dios y dudaba de Moisés. Y todo, fíjense que hasta este punto, aquí es que recién dice que el pueblo empezó a creer y a respetar a Dios. Aquí, después de todo lo que Dios sabe que pasó para llegar a este punto. Usted dirá, bueno, pastor, pero yo en la primera plaga ya yo hubiese caído rendido. Usted
para poder llegar a este punto. Y eso es realmente el objetivo de Dios con nosotros. Una vez que tú tienes claro el carácter de Dios, Dios quiere que estés claro de tu propio carácter, de lo que Dios está haciendo contigo. Porque en cada circunstancia que pasamos en la vida, el propósito de Dios sigue siendo el mismo que con esta gente. Que crezcamos en un temor reverente delante de Él. Que ustedes, como decimos a los venezolanos, que ustedes tiemblen las canillas para pecar. Digo, no lo voy a hacer porque eso no está bien. Eso es lo que Dios quiere que te haga. No, eso ofende a Dios. Eso a Dios no le gusta. A Dios no le agrada eso. Me voy a meter en un problema con fulano, se va a molestar conmigo, pero yo prefiero que el hombre se moleste conmigo y no Dios que se moleste conmigo. Ese es el criterio que Dios quiere que usted tenga. Eso es lo que Dios quiere. Ese es el propósito. Por eso, en resumidas cuentas, vamos ahora, Salmo 145. Vamos a ir resumiendo ahora en 4 puntos estos 2 mensajes. Salmo 145, versículo 17 dice: el Señor es justo en todo lo que hace, está lleno de bondad. En este caso, en este versículo, se nos resalta ¿qué cosa? El carácter de Dios. Dice que el Señor es justo en todo lo que hace. Y resalta una característica de su carácter, en este caso, su bondad. Entonces, punto número 1, tenemos que evaluar, pensar en el carácter de Dios más que en la situación en la que yo me encuentro. Lamentablemente nos pasa lo contrario, estamos más pensando en la situación en la que nos encontramos y eso nos cuesta salir de ese lodo fangoso que se nos mete en el alma y en la mente para pensar en el carácter de Dios. Nos cuesta, yo tengo que admitirlo. A mí me costó mucho aprender esta lección de vida en mi caminar con el Señor, que no es fácil, obviamente, no es nada sencillo. Pero hay que pensar, evaluar más el carácter de Dios y no la situación. Y este es un versículo que nos lo deja muy bien. El Señor es justo en todo lo que hace. El centro, el enfoque está aquí, en el carácter de Dios. Está lleno de bondad. Como dice una persona que conozco, Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo, Dios es bueno. Cónchale, pastor, que la cosa está peluda, que la cosa está color de hormiga. Dios es bueno todo el tiempo. Y es que tiene sentido porque hasta las cosas negativas y malas, Dios después que nos da el milagro, que nos da la solución, nos edifica, nos enseña. Entonces dime tu sitio en el cuerpo. No solamente te da lo material o lo que necesites, sino que te establece en la fe, te hace crecer en bondad, en gratitud. Entonces, ¿eso es bueno para ti o no es bueno? Entonces, Dios es bueno todo el tiempo Dios es bueno. Isaías 45, versículo 15. Isaías 45, versículo 15. Verdaderamente, oh Dios de Israel, Salvador nuestro, tú obras de manera misteriosa. Aquí es, resistamos a la tentación de interpretar el silencio o la no comprensión o lo que aparentemente yo no le veo sentido de cómo Dios aparentemente está actuando, como que si Él estuviera ausente o estuviera ignorando mi oración y mi súplica. Porque hasta el mismo escritor, el mismo profeta Isaías nos dice que Él es nuestro Salvador siempre. ¿De dónde viene nuestro socorro? Recuerda una verdad. ¿Usted cree que Cristo murió en la cruz del Calvario para salvarte, para darte una eternidad, para entonces dejarte a las buenas nuevas aquí en la tierra? No, ya yo te salvé, resuelve ahí en adelante tú solo. No, ese es un concepto, no sé de dónde lo sacaron los cristianos, pero un concepto errado. El mismo Dios que murió en la cruz para traernos salvación, para reconciliarnos con el Padre, para ayudarnos en esta lucha contra el pecado, tiene un compromiso firme con nosotros hasta que usted se reúna con Él. Ya sea que venga primero o Él diga, ya llegó la hora que te venga conmigo. Entonces no caigamos en ese error de angustiarnos, es que siento como un silencio, no siento que Dios está actuando. No caiga en esa percepción que ya usted se dio cuenta, o espero que se haya dado cuenta con estos 2 mensajes,
que es una percepción errada, de que porque simplemente no veo a Dios según mi entendimiento y mi sentido actual, entonces como que Dios, como que se le olvidó que existo, como que no entiendo, no caiga en esa tentación, resista esa tentación. Por eso, el primer punto es importante, enfocarnos en el carácter de Dios. Enfóquese en el carácter. Yo no sé por qué Dios aparentemente se está demorando en responder, o no entiendo cuál es la respuesta de Dios, o de la forma en la que Dios está actuando, pero yo solo sé que Dios es bueno. Todo el tiempo Él es bueno. Juan 14, ahora vamos al Evangelio. Juan 14, 21. Dice: los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Permanece obediente incluso sin explicación. Permanece obediente incluso o a pesar, mejor dicho, de lo que estés sintiendo o cómo te sientas en ese momento. Porque la obediencia a Dios no depende de mi emoción, de mi sentimiento, ni del tuyo tampoco. Cuando lo que Dios hace aparentemente no tiene sentido, es cuando más tú tienes que estar firme en la obediencia, en tus convicciones, en tus principios, en lo que ya tú conoces. Y aquí viene una promesa hermosísima y poderosísima que Jesús hace, que muchas veces no se explica, no se resalta. Pero Él dice que cuando tú y yo nos mantenemos fieles en obediencia a su palabra, a sus mandamientos, dice que se va a revelar a nosotros. Es decir, vamos a conocerlo más en profundidad. Esto no es una opción, esto es una promesa de Jesús. Esto es una promesa. Lo que pasa es que como no son las promesas que a la mayoría le gusta, que te voy a bendecir, que vas a tener salud, que vas a tener dinero y tal, entonces la gente como que no le para mucho. Pero esto es una promesa. Y dice, el que me ame y guarde mi mandamiento, me daré a conocer a cada uno de ellos. Eso no es poca cosa, ¿sabes? Eso no es poca cosa. Eso está en el mismo nivel de poder que las demás promesas que tanta la gente le gusta, sobre todo las que están en el Antiguo Testamento, más que todo. Entonces hay que permanecer en obediencia incluso cuando estoy en el punto donde más álgido de la situación y en la que estoy buscando de alguna manera entender y comprender, pero no veo, no entiendo, no comprendo. Ahí es donde más nos tenemos que aferrar a la obediencia, porque estoy seguro que Dios está actuando. Ya con estos mensajes me queda más que claro que Dios siempre está actuando. Lo que pasa es que Él no garantiza que al principio vayamos a comprender o entender lo que Él está haciendo. Ese es el detalle. Es que ese no es el enfoque, eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Vamos ahora al Antiguo Testamento, 1 Samuel 7, versículo 12. 1 Samuel 7, versículo 12. Pero para que entiendan un poquito lo que está pasando acá, el pueblo de Israel pues estaba siendo atacado por uno de sus enemigos más históricos de toda la vida, como fueron los filisteos. Siempre los filisteos tuvieron una participación dentro de lo que era la historia de Israel durante generaciones. Era muy común, otros pueblos también, como los cananeos, pero siempre los filisteos estaban ahí presentes. Y pues ellos pretendieron que iban a atacar para acabar con el pueblo de Israel, porque los israelitas se habían reunido en un lugar para llevar el arca. Y estaba el profeta Samuel. Y justo cuando Samuel ofrecía un sacrificio a Dios, los filisteos pretendieron, bueno, vamos a aprovechar ahorita porque están descuidados, están pendientes de adorar a su Dios, y este es el momento perfecto, en lo natural, escuche, en lo natural, para atacarnos. Y es que precisamente cuando supuestamente el enemigo piensa que tenemos la guardia baja, nuestro Señor no está descuidado, Él no se descuida nunca. Pero Samuel prefirió ocupar y llevar al pueblo nuevamente a la fe, a reconciliarse con el Señor. Por eso dice en el versículo 10, entonces justo en el momento en que Samuel sacrificaba la ofrenda quemada, llegaron los filisteos para atacar a Israel. Pero ese día el Señor habló con una poderosa voz de trueno desde el cielo y causó tal confusión entre los filisteos que los israelitas los derrotaron. Los hombres de Israel los persiguieron desde Mizpa hasta un lugar abajo de Betcar, matándolos a lo largo del camino. Y este es el punto que quiero resaltar, el 12.
Luego Samuel tomó una piedra grande y la colocó entre las ciudades de Mizpa y Gesaná y la llamó Ebenezer, que significa la piedra de ayuda, porque dijo: hasta aquí el Señor nos ayudó. ¿Qué quiero resaltar yo con este punto? Que tenemos que recordar los procesos pasados o los tiempos pasados donde Dios obró a nuestro favor. Eso te ayuda y me ayuda siempre a estabilizarnos emocionalmente, a traer otra vez paz mental en medio de tanta turbación y a que nuestra fe otra vez se fortalezca en Dios, en su palabra. Recordar. Por eso, ¿por qué Samuel hizo esto? Porque lo puso como un recordatorio para que esas generaciones, cuando vieran esas piedras, recordaran lo que pasó. Oye, ¿verdad? Dios de la victoria. ¿Estábamos mal como nación? No, estábamos volviendo a Dios. Recuerdo, y empezaba la gente a recordar. Oye, me recuerdo ese día, salí de mi casa y vi al profeta y nos fuimos con él y él estaba haciendo, de repente vino los filisteos, y empieza todo, ¡guau! Y de repente los filisteos entraron en confusión y nos los fuimos a todos, los atacamos y los matamos a todos. ¡Guau! Ese es nuestro Dios. Eso lo hacía una simple piedra. Eso lo hacía una simple piedra. Muchas veces en las circunstancias que nos toca atravesar, donde Dios nos da la victoria, donde Dios se glorifica, podemos usar algo como un ancla emocional. En este caso él usó una piedra, pero en nuestro caso, voy a poner un ejemplo, en el caso de salud, una cicatriz, un nombre del hospital, algo que nos activa el recuerdo de esa fe. No de lo negativo que pasamos, porque hay cristianos que se van en el sentido contrario. No, yo no quiero recordar porque entonces que yo lo sufrí, que esto, que lo otro, está bien, pero la idea es que recuerdes lo que Dios hizo en medio de eso. O sea, no que recuerdes lo que tú viviste negativo, para que te vuelvas a poner, te bajonees, no. Que recuerdes lo bueno que Dios hizo. Porque aquí no infiere, no dice que los filisteos a lo mejor no hirieron a algunos soldados realistas, porque tampoco es que los soldados se volvieron inmortales. En una guerra siempre hay heridos, en una guerra siempre hay bajas. Solo que un bando, bueno, vence al otro bando, ¿no? Y de eso se trata, de que recordemos los procesos, las circunstancias pasadas, porque Dios siempre ha actuado a nuestro favor y no hay mejor momento de recordar quizás, sino cuando estamos en un momento para estabilizar y decir, bueno, pero es que no es primera vez, ya yo he pasado por esto, el año no me acordaba que el año pasado pasé por algo parecido, el año pasado pasé por algo peor, el año uy, es verdad, y no me había fijado, y Dios hizo esto, y aquella vez Dios hizo esto, pero entonces en esto también Dios me va a ayudar. En esta también Dios, yo no entiendo porque esta es una situación especial, pero no importa, el mismo Dios que estuvo conmigo allá también está aquí y va a estar aquí. Y de eso se trata. ¿Cuál es tu Ebenezer? ¿Cuál es tu Ebenezer? Es decir, nos ayuda a enfocarnos y a recordar que Dios siempre ha estado ahí, que Dios no se olvida de nosotros. Entonces, recordar de esta forma es muy beneficioso para nuestra fe, para enfocarnos otra vez en el carácter de Dios. Entonces, podemos ir concluyendo y diciendo muy sencillamente que Dios no necesita que entiendas su plan para cumplirlo, pero sí quiere que confíes en Él mientras Él lo hace. Repito, Dios no necesita que entiendas su plan para cumplirlo, pero sí quiere que confíes en Él mientras Él lo está haciendo. De eso se trata. Pasa que nosotros los seres humanos, como queremos controlarlo todo, pero no podemos controlar lo que no entendemos. Pero no podemos entender algo de lo cual ya nosotros no somos dueños. Como decía mi abuela, ya yo no me gobierno a mí mismo. Usted no se gobierna solo, decía mi abuela. Cuando yo quería hacer algo en mi adolescencia rebelde, ella me decía, es que tú no te mandas solo, tú no te gobiernas solo. Y lo mismo nos pasa a nosotros los cristianos. Ya, como lo dijo Pablo en Gálatas, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo quiero vivir por la fe en el Hijo de Dios. Pablo dijo, es que ya en mi vida ya no me pertenece, yo no tengo control de las cosas, por lo tanto, ya yo no me enfoco en entender para controlar, para que me dé un resultado que quiero, ¿no? Yo descanso en Dios, descanso. Y esa es la posición que Pablo tuvo y es la que nosotros tenemos que tener ahora. Y con esto te dejo en claro que vas a seguir tu camino con el Señor y no vas a seguir entendiendo las cosas que Dios hace. Porque ese no es
no es el objetivo de Dios. Dios no quiere que entendamos, Dios quiere que confiemos en su carácter, no solamente en lo que Él está haciendo. Curiosamente, a veces nos pasa que cuando miramos hacia atrás para recordar, logramos entender un poco el por qué Dios hizo lo que hizo. O a lo mejor te ha pasado que cuando recuerdes, quedaste igualmente sin entender en ese momento, pero lo importante es que para llegar a este punto tuviste que crecer. Porque a diferencia del sistema educacional de los humanos, Dios no pasa al siguiente nivel a gente que está raspada. Aquí abajo dicen, en muchas veces los gobiernos, pásenlos a todos. Aunque sean unos brutos toditos, aunque sean unos indisciplinados, aunque no vengan, pero pásenlo, porque tenemos que pasarlo. No, Dios no trabaja así. Dios dice, mis hijos aprenden. Y cuando aprenden, yo los voy ascendiendo. Esa es la garantía que Dios hace. ¿Por qué? Porque el sistema de Dios es perfecto, es eficiente. Así que ya saben que cuando lo que Dios hace no tiene sentido, no me debo de estancar esperando entender, sino no es eso, no es el enfoque que Dios quiere. Yo me tengo que enfocar en el carácter de Dios, confiando en quién es Él, sin importar lo que Él está haciendo y que yo no lo entienda, porque sé que Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Así que vamos a orar. Señor, gracias por tu bondad, gracias por tu inmensa misericordia y bondad, como tu palabra nos lo muestra, que es lo que nos resalta siempre, Señor, que tenemos que recordar quién eres tú, Señor. Ese ser maravilloso que mandó a su Hijo a morir en una cruz para darnos una apertura, Señor, de quién eres, para que a través de Él, Señor, podamos conocer quién eres, Señor, para que podamos acercarnos a ti, al trono de la gracia, para tener una relación contigo, para conocernos, para que sea nuestra principal motivación y para que recordemos que no tenemos que entender todas las cosas, sino simplemente confiar cada vez más en quién eres tú, Señor. Y ahí nuestra alma encuentra reposo, ahí nuestra alma se fortalece, ahí nuestra alma, Señor, empieza a crecer y a parecerse a nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias, Señor, por tu bondad, gracias por tu gracia, que es la que nos sostiene todos los días, Señor, y ese sacrificio vivo del Calvario, Señor, vigente, que permanece inmutable por la eternidad, Señor,